Hola, Hola, buenas noches, Gusti. ¿cómo andan? Hola, Esteban. Ahí pude en la otra ¿Cómo cuenta, están? bien, pude en la otra cuenta poner lo de Esteban, pero no sé cómo pasar a esta No, no, cuenta. mil gracias. Lo que puedan, Claro, ya les puse. Lo pero no, único, lo que se necesita es pero eso en disculpame, esencial. para. Pude del mensaje directo que enviaste pasarla al coso, ahí, a la tira, pero no puedo Eso. pasarla a esta cuenta. No importa, Bueno, no importa. Una hagan cosa, lo propio personalmente. No, acá no es cuestión política ni nada. No, bueno, pero es más Eh, fácil copiar y pegar, digamos. Eso es lo que te estoy exacto, diciendo. exacto. un minutito, Lo importante es chicos. focalizar qué es lo que se necesita primordialmente, que es el Platzul A, que es para poder recuperar y poder tratar a toda la fauna que está afectada por las quemaduras y, y agua potable, ¿sí? Y las gasas para poder también poder rescatar. En este momento no hay que ser no hay que tirar, no hay que meternos en la grieta de nada, sino que hay que ser argentinos. Somos argentinos y necesitamos esto. Tenemos forma de llevarlo, así que cualquier cosa que necesiten me pueden contactar vía privado, a Gusti, a cualquiera que sepa cómo enlazarme y saber, y si no a la Casa de Corrientes. No importa que haga lo que piense, lo que necesite, lo que creas políticamente. Acá se está quemando el 10%, el 15% de una provincia y todos somos argentinos. Acá no va a debate ni a derecha ni a Está izquierda. bien, Esteban, pero oíme, lo que me enviaste al otro, ¿me lo podés mandar a este DM? Sí, sí, ya te lo Así mando, hago lo ya te lo mismo. mando. Ah, listo, Un eso es, minuto, listo, dale. Ale, un Sí, sí. minutito, te pido. Ahí va. Marce, te estoy mandando acá, fíjate. Ahí te mandé con admin. A ver, te lo vuelvo a mandar. Bueno, para los que no, para los que recién se incorporan a este grupo, estamos solicitando o estoy solicitando, por favor, una medida de urgencia, eh, porque la verdad que no podemos hacerle frente a todo este desastre. eh, y no quiero entrar en quién tiene la culpa, quién no, sino que ponernos como todo, como siempre, los argentinos al hombro, y seas de la bandera que seas, eh, si el corazón te late y cuidas lo que es el patrimonio de Argentina, necesitamos específicamente esas cosas. Si no necesitamos plata, no necesitamos ese tipo de cosas. Si las tenés en tu botiquín, si las tenés en tu casa, si están vencidas, no importa, lo necesitamos. Comunícate con Gusti, con cualquiera que pueda hacer llegar esto. Tenemos la forma de llegar y de acopiar y enviar esto a Corrientes de manera inmediata para toda la fauna, ¿sí? Caballos, perros, bueno, de todo lo que te puedas imaginar que necesitamos salvar. Y bueno, acá no hay una bandera política, sino la bandera argentina. Les pido mil disculpas que no puedo entrar en debate con lo que propone Gusti en esta noche, pero necesito, me duele el corazón ver las imágenes que me mandan por privado miles de personas de Corrientes respecto de lo que está pasando, y no puedo serme indiferente. Eh, Estamos acá, cada uno en su casa, cómodos, y si podemos hacer un esfuerzo, bienvenido sea. Y si no, no importa. El mensaje llegó. Les mando un beso y les pido, les pido que puedan retuitear o puedan hacer tendencia de que Corrientes, más allá de la ideología política, de quién esté o lo que sea,
si responde o no el Estado o el Estado provincial o se atrasaron. Bueno, como siempre nos tenemos que encargar nosotros, ciudadanos argentinos, de proteger a una provincia de esta gran nación que es Argentina. Somos solidarios y necesitamos Platzul A, necesitamos agua potable, necesitamos también cualquier bebida energizante para la gente que está combatiendo el fuego, y eh, gasas para quemaduras, para caballos, para yeguas, para toda la fauna que necesitamos rescatar. No quiero extenderme para no aburrirlos y dejarte con lo que tenías planeado. Lo dejé ahí arriba para que vos lo puedas Bien, difundir. Te mando un abrazo. perfecto. No te vayas, No, quédate ahí, me quédate quedo, pero cerca y... entendé que no Exacto. puedo participar mucho porque estoy No, recibiendo no, muy no, poquita. totalmente entendido. Bueno, buenas noches a todos los que van llegando. Marcelo, Alex, Alejandro. Ahí te mandé Juanmín, Alejandro Ruiz. Fíjate. Bueno, bueno, a todos los que están llegando, bueno, les damos la bienvenida. María Victoria, acá te mandé micrófono por si querés hablar. Bueno, les voy mandando micrófono y bueno, buenas noches Marcelo, ¿cómo estás? A ver si estás ahí, Bueno, Marcelo. sí, buenas noches, Gustavo. Acá no sé cómo me escucharán, pues estoy manejando en el auto. Recién terminamos una reunión de la Junta Promotora de Noscava. Así que supongo que Delfina, Alejandro Cosaquincín y Martina Scherza se estarán por conectar porque recién terminamos. No sé cómo me escuchan, yo estoy manejando, nunca estuve en un space mientras manejaba. Hola, ¿cómo te va, Ale? Dame un minutito. Marcelo, ahí, perdón, Martín. Martín, ¿estás ahí? Haceme una seña. Martín, Martín Ayerza, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Marce, bueno, vos estás en el auto. Bueno, vamos saludando a los que están, ok. Roberto, ¿cómo te va, Roberto? Bienvenido. Hola gente, buenas noches, ¿cómo les va? Estoy hablando desde acá de Córdoba. Me uno a lo que estaba proponiendo Esteban. Yo soy médico veterinario, estamos pidiendo ayuda eh, desde el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba, también del Colegio Médico Veterinario de Santa Fe y de Corrientes, y médicos veterinarios en catástrofes, por el tema la catástrofe sanitaria y epidemiológica que va a suceder en Corrientes, que ya hay cientos de miles de muertos de animales y muchísimos que se están rescatando con gravísimas heridas. Algunos se están muriendo, no hay medicación, no hay agua para los bomberos, y bueno, y falta un tema de organización que bueno, tampoco quiero caer yo en el tema político en este momento. Así que si los que quieran, eh, bueno, Roberto Belolio, yo he posteado allí números de teléfono del Colegio de Médicos Veterinarios de Corrientes para los que quieran ayudar o los que quieran enviar, como decía Esteban, plazul, agua, lo que fuera, con tal de ayudar a esos animales que se están muriendo, ¿eh? Ya miles.
Perfecto, Roberto, yo te estoy empezando a seguir. Sigan todos a Roberto, miren el tweet que hay acá, síganlo a Esteban Aguirre también. Bueno, vamos a ir organizando esto, así que tranquilos, vamos a armarlo todo, quédense tranquilos. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex, Justi? ¿Qué tal? Buenas ¿cómo noches. estás? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Espero que sí. Bueno, no, ahí en referencia yo agarré el espacio cuando recién había empezado. Esteban, ¿cómo hacemos? Yo tengo para la posibilidad de enviar Platzul y gasas. ¿Cómo sería el procedimiento? Avísenme, yo estoy... Ahora, Sí. Ahora no está Esteban, pero yo te aviso, yo te mando un privado, te digo cómo. Y después lo tuiteamos y lo hacemos esto salido del horno, viste, que surge todo esto de pedir y de buscar motivar, ayudar, ¿no? No, por Eh, supuesto. Vamos a armarlo bien. Yo, la verdad, él lo dijo para que vayamos empezando a concientizar de que hace falta eso y enviarlo de manera urgente. Pero bueno, no es el eje de lo que vamos a debatir hoy. Él lo dijo como para que vayamos teniendo contacto y además conciencia, ¿sí? De cómo vamos a ayudar quizá desde las próximas horas o mañana. Bueno, ¿Bien? perfecto, perfecto entonces. Gracias. Es, es eso, vale, vamos tranqui. Por ahora no podemos hacerlo inmediatamente porque, digamos, seguramente requiere tener una cuenta, que sea todo Discúlpame. transparente. Roberto acaba de decir que puso unos teléfonos en su Twitter. Ah, bueno. En Facebook, en Facebook, En Facebook, perdón, en en Facebook. Facebook. Bueno, Sí. entonces empecemos a seguirnos porque también tenemos que siempre, yo, la verdad, a la hora de temas de donaciones y demás, siempre busco que si vamos a hablar o pedir o lo que sea, que primero nos organicemos bien, veamos de a quién es la persona que necesita y cómo organizamos todo, porque digamos, no queremos quedar pegados en ninguna cosa nunca rara, ni nada de eso, ni que después digan, no, estos, no. ¿Bien? Es eso. Roberto, ¿cómo te va, Sí, Roberto? Gusti, discúlpame para aclarar. El tema dinero es un tema que es muy poco importante en este momento. Lo que se necesitan son elementos. Eh, los que sean de ahí de Buenos Aires pueden mañana, por ejemplo, llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, donde van a ser guiados seguramente, porque están en contacto todos los colegios médicos veterinarios del país para ayudar de manera conjunta. Hay un número de cuentas que ahí yo dejé posteada, que En es tu Twitter, de en tu referente perfil. al Colegio de Médicos Veterinarios de Corrientes, pero no es necesario dinero, lo que se necesita son elementos, ayuda, ¿tá? Porque es un tema muy delicado el tema de la plata. ¿Eh? Así que para evitar problemas, yo le diría que se comuniquen con los colegios médicos veterinarios de cada eh, provincia, cada quien de donde sea. ¿Eh? Y en los médicos veterinarios, a través de los colegios, vamos a poder ayudar de esa forma. Perfecto, bueno, Rubén. Bueno, Marce, ¿estás ahí todavía? ¿Estás yendo rumbo a tu casa? No sé si está ahí, Marce, bueno. Bueno, está Adolfo, que te mandé. Yo te escucho, Gustavo, no sé si vos Ah, me bueno. escuchás a mí. Te escuchamos perfecto, por ahora estamos organizando todo esto de quédate tranquilo, llega tranquilo a tu casa y ahí te retomo. Eh, bueno, lo que, lo que le iba a decir con respecto a esto, bueno, es importante que nos organicemos y vayamos viendo cómo colaborar desde acá. Perfecto. Rubén, bueno, que vaya la gente a tu perfil, yo te estoy siguiendo. Vos seguime, vamos a ver acá tu perfil y demás. Bueno, más o menos los voy a introducir a lo que queremos hacer esta noche.
Sí, acá Martín, te estoy mandando una invitación a hablar. Básicamente queremos empezar a hacer una introducción a la gente hacia la política y hacia el compromiso, ¿sí? Un poco por eso metemos una clase magistral y demás. Eh, Esa es un poco la idea y el foco de esta noche, ¿no? Esta noche de viernes en la cual, bueno, estamos todos más relajados y podemos hablar un poco de este tema, de cara a pensar cómo vamos a hacer para que la gente se involucre más. Hay que pensar que hay mucha gente que está alejada de la política, que no sabe cómo monitorear la política, no sabe el valor que tiene su voto y la influencia que tiene de eso en la política. Creo que tenemos que ir simplificando y que todos podamos llegar, o sea, de la persona de a pie hasta la persona que está preparada, que ha estudiado en la universidad, que tiene un título profesional, universitario, que pueda acercarse de todas formas a la política, a entenderla desde el lugar de lo pragmático y que de esa forma podamos ejercer un voto de verdad y tener una vara alta y exigir mucho más de lo que nos dan. Entonces creo que un poco ese es el foco de la política y de las transformaciones que hay que hacer en la política, ¿no? Entonces un poco eso es lo que va. Buenas noches a todos, soy Martín Ceballos Ayerza. Bueno, como Marcelo estoy volviendo a casa de la reunión de Noscaba, caminando por la calle todavía, así que venía charlando con alguien más de Noscaba en el camino, así que no estuve tan atento a lo que estaban conversando, les pido disculpas, pero bueno, ya de a poquito me voy acoplando al space. No, no hay problema, no hay problema. Mira, básicamente de lo que para adentrarte en qué vamos a charlar y bueno, cuál va a ser el eje, es cómo adentrarnos a las cabezas de las personas que por ahí no tienen nuestro interés en la política o el interés, por lo menos, como el interés cívico auditor, ¿no? De las personas de la sociedad, que componemos la sociedad. Entonces, un poco ese es el hilo del tema y cómo agarrar y decir, bueno, muchachos, ¿qué tenemos que saber como personas de a pie para auditar a los políticos, para tener conciencia de qué votamos, de quiénes son las personas, saber quiénes son, qué hacen, qué exigir de cada uno? Un poco eso, Marcelo. Martín, Martín, perdón, te pido disculpas, Martín. bueno, mirá, dos cositas cortitas y concretas, te puedo decir, para no aburrir. Número uno, un consejo breve, que es la peor forma de participar en política es no participar, porque de esa forma son otros los que deciden por nosotros. Eso creo que es como un axioma que lo tenemos que tener en la cabeza todos. Si no te metes, si no participás, si no estás al tanto de lo que pasa, hay otros que se ocupan de eso y después no te quejes.
porque se gastan la plata de tus impuestos en cualquier cosa, forman políticas para cualquier lado, llevan a nuestro país al fracaso. Entonces no nos quejemos si no tratamos de meternos. Sí, Martín, continúa. No, y por otro lado, la otra cosita es buscar canales para enterarse, ¿no? Muchas veces solamente leemos los diarios o solamente vemos los noticieros. Yo por mi parte, el Twitter me parece una herramienta muy útil para detectar, en el caso nuestro de la ciudad de Buenos Aires, las barrabasadas que se hacen, ¿no? Hay una cuenta que se llama Bote Cerebro, no sé si es correcto o está mal que yo hable de otra cuenta de Twitter en estos espacios, perdón si estoy violando algún código. No, por favor, podés decir lo que quieras, hablar de quien quiera, no pasa nada. Pero la verdad que esa es una cuenta, no conozco a quién es el que la lleva adelante, pero es un tipo que se dedica a analizar el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires diariamente, que es un recontra laburo, y te muestra cómo diariamente, no sé, contrataron 10 personas nuevas en el Ministerio de Floricultura, estoy diciendo pavadas, pero y le pagan 300.000 pesos a cada uno, ¿no? Y te muestra la norma, ¿viste? Por supuesto, leer el boletín oficial es algo que hacemos los abogados, algunos más, algunos menos veces, es muy aburrido, pero esta persona tiene la virtud de ponerlo en un tweet y denunciar. Y la verdad, cuando uno va viendo eso, en cuanto a lo que vos mencionabas de auditar, me parece una forma sencilla de estar al tanto de las barbaridades que hace nuestro jefe de gobierno, ¿no? Nada, un pequeño aporte de una pequeña cuenta de Twitter que creo que apunta mucho a eso, ¿no? A denunciar cosas que no salen en los diarios. Y en cuanto a buenas políticas, lo que uno pretendería, ¿no? Es que todos los políticos, por supuesto, digan la verdad y sobre todo rindan cuentas. Vemos que nuestros políticos no rinden cuentas. Tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué pensás que debe saber un ciudadano de a pie para poder por lo menos estar más en contacto y entender más qué tiene que saber de lo que es la política, ¿no? En lo común o qué conocimientos básicos tiene que tener uno para de esa forma decir, puedo exigir más de los políticos? Mirá, es una pregunta muy amplia y muy difícil de responder. Yo te diría, tener siempre a mano la herramienta de la sana crítica. Esto quiere decir no comerse el primer verso que te dicen, ni los políticos ni los periodistas, ¿no? Y analizar con sentido común cada cosa de la que uno se entera por los medios, por las leyes, por los boletines oficiales, lo que sea. Pero bueno, eso requiere, por supuesto, educación, ¿no? Herramientas, y tenemos hoy una educación en jaque, o te diría incendiada, haciendo un paralelo con Corrientes, ni hablar después de la pandemia. Entonces, digamos, es importante formarse para poder tener capacidad de análisis, ¿no? Y capacidad de entender y de advertir cuando nos están mintiendo y cuando no, cuando algo deja de ser coherente. Pero bueno, es muy amplia la pregunta que me haces, es excelente, por supuesto, tu pregunta, y creo que va al corazón de lo que implica una ciudadanía responsable, ¿no? Una ciudadanía atenta a lo que le sucede a lo público, que es justamente lo que nos hace que dirijamos nuestras acciones hacia el bienestar general, ¿no? Hacia lo que le hace bien a la sociedad en general.
Bien, Martín, mira, hay dos manos levantadas. Alex, ¿querés decir algo? Sí, ¿qué tal Martín? Buenas noches. Sí, es muy real lo que vos decís. Pero yo miraría un poquito más desde una vista dron, ¿no? O sea, que el árbol no nos deje ver el bosque. En estos momentos, lo que haga la reta a mí me tiene sin cuidado. Con eso que vos mencionaste, de que generan puestos públicos y aumentan el gasto del Estado. Mi mayor preocupación en estos momentos está centrado en esta evaluación que está haciendo el oficialismo de crear la Empresa Nacional de Alimentos. Bueno, creo que todos sabemos, ¿no?, lo que significa eso. Empresa Nacional de Alimentos. Lo hizo Chávez en Venezuela, obviamente no funcionó, pero eso incrementaría el gasto público. ¿Saben cuántos asesores y viceministros y ministros y ayudantes del ministro y ayudante de ayudante del ministro generaría eso? Eso a mí es lo que realmente me tiene preocupado. O sea, una empresa a pérdida. El Estado se compromete, porque esto lo hizo Chávez en su momento, y obviamente no funcionó, era todo un negocio. El Estado le compra al productor a pérdida. Esto es comprar a pérdida. Bueno, a ver, tenemos que abastecer la Argentina. Es lo peor que pueden hacer, poner la Empresa Nacional de Alimentos. Bueno, le compramos a pérdida, o sea, el productor vende a 100 pesos y nosotros le pagamos 200, porque para que el pueblo no se muera Alex, de hambre. una cosita. ¿Qué tiene que ver, digamos, acá lo que queremos, a donde queremos ir con esto es cómo acercar a la gente hacia la política, a esa gente descreída, a esa gente que no tiene, digamos, una conexión con el foco de estos problemas, pero porque también está alejada y no entiende o no, estamos buscando conceptos para atraer gente hacia la política. Yo entiendo lo que vos querés decir y bueno, y todo eso, pero no es el análisis que estamos agarrando en este momento, ¿sí? No, Esto tiene que ver. fue un comentario en No, referencia no, te a lo reentiendo, pero está todo bien, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos perfecto. hablando de cómo traer a la gente hacia, digamos, generar una curiosidad, una seducción intelectual en la gente que necesitamos que la gente empiece a entender la política, a ver a quiénes son los muñecos que votan. ¿Entendés? Tenemos que agarrar este tipo de espacios de comunicación para, digamos, buscar que se genere una apertura mental en la gente, ¿me explico? Comparto totalmente. Bien, Lo que sí te digo que perfecto. Sí, 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 que sí. la gente que Está todo intervenga perfecto con lo tiene que que vos ser me querés gente. decir, todo, pero ahora es otra cosa. Eso lo dejemos para después, un debate que lo Está bien. hablaremos. Lo que ¿Sí? vos estás diciendo, Gusti, sí, obviamente, Es lo urgente. atraer gente a la política, obviamente tiene que ser gente con una mínima instrucción, nada ¿Y más. cómo lo harías vos? Bueno, pero a ver, hay mucha gente que tiene una instrucción relativa, ¿no? Digamos, bueno, vamos a suponer, una persona básica con el secundario básico que puede tener algún tipo de instrucción por afuera, qué sé yo, Ujú. o digamos perspicacia o sentido común. Perfecto. Pero ¿cómo harías vos para atraer gente? ¿Cómo te parece que tendríamos que llamar la atención, entendés, desde la política, desde No, tu lugar? bueno, antes de atraer gente, si la idea es atraer gente, yo le haría simplemente una sola pregunta. ¿A quién votó en las últimas dos elecciones? A partir de ahí yo haría una evaluación si a esa persona se la puede incorporar a que se interese por la política. Ahora, En ya las últimas dos elecciones nada más, es muy sí, poco. sí, no, porque yo apunto a la gente joven, que es lo que justamente va a ser el futuro, van a ser
Algunos van a ocupar puestos en el Estado, otros van a ocupar puestos en empresas privadas. Por eso yo focalizaría, porque la gente ya mayor, como yo, ya estamos formados, ¿no? Por eso yo apunto a las últimas 2 elecciones a un target de gente de, digamos, 20 a 30 años. Yo con solo preguntarles a quién han votado en el 2019 y en el 2015, elecciones presidenciales, me refiero, no de medio término. Y ya con eso ahí haría una especie de tamiz, a ver con quién Claro, puedo pero contar y con quién no. vos te referís a, digamos, una segmentación solamente por eso, No, no es una no tan segmentación, profunda. es una especie de presentación, de carta de presentación. Bueno, pero viste que eso en un sistema bipartidista, obviamente, claro, un día votás a otro porque son igual de malos, ¿entendés? Entonces un día votás a uno y a la otra elección. A ver, si uno te dice que en el 2015 votó el kirchnerismo y en no, perdón, el macrismo en el 2015 y en el 2019 el kirchnerismo, ¿y qué tiene? Es lo mismo, que si te lo dice al revés. No, Eh, yo no lo veo así, bueno, no lo porque ves así, pero no, pero digamos, a ver, tengo vamos a lo ejemplos. concreto. Nosotros estamos hoy en una crisis cultural, económica, social, política innegable, ¿sí? Y un modelo, un prisma y un modelo sociopolítico cultural, ¿sí? Que más allá del color de la bandera es esencialmente lo mismo. ¿Me explico? Entonces, lo que tratamos de hacer con esto, y esto, digamos, como para ir moviendo, digamos, el pensamiento, esto es para que la gente se integre y entienda qué defiende y qué no, ¿entendés? Claramente nosotros tenemos que hacer modificaciones y la modificación creo que pasa por escuchar nuevas voces y no, viste, creo estar escuchando las mismas cosas de siempre. Si vos defendés a Macri y viene otro y defiende a Cristina y seguimos con esa grieta y Pero la no, verdad perdona que te no es interrumpa, por ahí, ¿eh? yo no creo que justamente, coincido contigo, no es por ahí. Los personalismos tenemos que darlos por tierra. Acá hay que defender una ideología y no idolatrar a una persona. Hay gente que le puede gustar Macri, hay gente que no, hay gente que le gusta Cristina, hay gente que no, que es una gran mayoría, pero acá yo creo que tenemos que apuntar a una ideología, como vos bien dijiste hace un No rato, sé si es una somos gran todos mayoría argentinos, porque ganó de todos vuelta el argentinos, kirchnerismo. ¿En como eso me compartís o no? No sé si es una gran mayoría. Vos decís que es una gran mayoría que no la quiere a Cristina, pero sin embargo el kirchnerismo ganó de vuelta. Entonces, vamos por pero otro lado. Miremos otra cosa. ¿Sabés a qué desprecio yo, Alex? Los progres. Y los progres están en Juntos por el Cambio y están en el kirchnerismo. están Entonces yo enquistados en todos lados. en todos lados, exactamente. Entonces, digamos, pasando en limpio, ¿qué queremos acá? Hacer un filtro, buscar gente que quiera entender la política de otra forma, que entienda que lo que tenemos que formar es una derecha que involucre conservadores, nacionalistas, liberales, y que acá el enemigo en común es el progresismo cultural, Y el ¿ok? populismo, y el Y el populismo. populismo, perfecto. Pero, ¿sabes qué, Pero, Justi? Permíteme decirte, sí, por cuando supuesto. vos decís hay que hacer un gran rejunte, que no fue lo que la palabra que utilizaste, pero bueno, un rejunte No, no, yo estoy de hablando de fuerza. otra cosa. Depende cómo leas lo mira, vos estás por poner en mi boca palabras que yo no dije. Y te No, lo voy no, a, por te eso, lo voy a pensé que no lo anticipar dijiste y te voy recién. a decir de esta forma. No, 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 pero, yo sinceramente el proyecto político que veo lo veo de acá a 10 años. Yo no lo veo a corto plazo, no soy el tipo de militante con el que seguramente vos lees en las redes o qué sé yo, podés llegar a hablar. No, no, no. Yo tengo una visión a largo plazo porque así son los tiempos de la política.
Si hablamos de corto plazo, te puedo decir que va a ganar Macri o Larreta, ¿a quién le importa? Porque van a hacer lo mismo, van a seguir profundizando esta crisis y no vamos a salir a ningún lugar hasta que no recortemos el Estado, no tiremos, por lo menos dejemos en 10 o 12 ministerios todos los ministerios que hay. Eso es algo que Macri no hizo, no hizo Cristina, no hizo Alberto, no lo Ni van a lo van a hacer. hacer, ni lo van a hacer. Exacto, bien, A ver, bien. la caja política nunca en toda la historia nunca se tocó. La caja política es de ellos. Por más que se golpeen el pecho diciendo no, sí, vamos a hacer Totalmente. esto, vamos a hacer lo otro. Es así. Bueno, tiene la mano levantada la cámara. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo he entendido, me gusta ceñirme al asunto, y yo he entendido que se trata este diálogo de cómo atraer a las personas a que se preocupe por la política. Yo he entendido que es eso. Y la política puede ser que te guste a ti tu opinión o la opinión contraria, ¿no? También te puede tener el riesgo que se preocupen por la política y se ocupen en una opinión que no tenemos nosotros, ¿no? Puede ser el caso también. Básicamente, me explico, ¿no? Entonces, básicamente, no se trata, discúlpame, no se trata incluso de atraerlos, se trata de hacer entender que no se vayan. Porque una persona desde que nace está metida en política. El problema es que muchos se van porque no quieren, o porque no les gusta pensar o no pensar, o porque no quieren jaleo ni nada, ¿no? Entonces no se trata tanto de atraerlos, sino que no lo abandonen, porque uno cuando es ciudadano de a pie ya es político, polis, ciudadano de la polis. Entonces, por nacimiento ya eres político o te interesas por la política. Otra cosa es que abandones ese interés, que es, entonces, ¿cómo tendrían que retomar, volver a ser ciudadanos? Porque los que no les importa la política no se pueden denominar ciudadanos. Es como uno, soy breve, si dice, existimos, bueno, sí, los existencialistas creen que por el mero hecho de nacer ya existe, pero también hay otro pensamiento que dice, si no piensas no existe. Pues bueno, pero si no tienes sentido crítico, no eres ciudadano. Es decir, si esperas un plan o no trabajas trabajas por la comunidad o por ti mismo con un trabajo propio o le des trabajo, no eres ciudadano, eres otra cosa. Perdón, no quiero ofender, serías un borrego, ¿vale? Entonces, ¿cómo sacar a la gente de ser borrego? Aún teniendo el riesgo que piensen o voten distinto a mí. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Fundamental. O sea, traer a los borregos, sacarlos del aborregamiento, a ser ciudadanos, a un riesgo que voten distinto de mí. Me parece que eso es lo más noble para atraer al pensamiento de la política. No por el mero interés que me voten a mí, porque yo pienso y yo creo que soy el más listo. No, pero vale. ¿Cómo? Muy sencillo. Simplemente, como se dice aquí, un tips. Pues muy sencillo. Ahora mismo se tiene, y a veces en grupos dicen, bueno, necesitamos un líder. No, error. No necesitamos líderes. No necesitamos salvadores de la patria. No necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es que el borrego empiece a pensar que es el dueño que el político es tu trabajador y tú con tus impuestos, con tu sacrificio, le estás pagando su sueldo y decirle y empezar a decir estas cosas, decirle a mejor al funcionario de más alto rango o no, cuando vemos que todos hemos visto un funcionario sea de política o no política, que no trabaje, se rasca el huevo, que no tal, y decirle, señora, usted come porque yo pago impuestos. Hay que empezar a decir eso. Usted cobra porque yo pago impuestos, señor o señora, sea del rango que sea, desde el más mínimo funcionario hasta el político más alto. Empezar a enseñarse a que esos funcionarios, también llamados políticos, son nuestros trabajadores. Y si lo hacen mal, como un mal asesor, darle una patada y otro. Y no fijarse si vota todos los días. No. Es que el ciudadano, sin sentido crítico, mínimamente en toda su vida debería de votar a todos los rangos distintos, porque demuestra que no se queda en una idolatría pagana como si fuera un endiosamiento. Posiblemente lo que ahora viene bien, o como tú bien has dicho, lo que dentro de 10 años pueda venir bien, dentro de 100 hay que destruirlo, porque es así, es la propia evolución del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, el consejo, lo que hay que meterse en la cabeza es que los que están ahí no son nuestros líderes, ni nuestros líderes pseudo-religiosos, pseudo-políticos, ni mucho menos salvadores de la patria, de nada. Son trabajadores, cuanto más grises mejor, que nosotros le pagamos y son nuestros empleados. En el momento que pensemos que son nuestros empleados y tenemos la obligación, no el derecho de cambiar de voto, casi la obligación diríamos, si lo hacen bien, pues, pero raro es que lo haga alguien bien durante 8 años seguidos, es muy raro. Es decir, ya la propia continuidad de 2 cargos ya se corrompe, eso es así, eso es por un santo que sea. Entonces, no el derecho, tenemos la obligación
de ir cambiando de voto cada ciertos tiempos y decirle y mandarle el mensaje que son nuestros empleados. Desde el más alto, un funcionario, hasta el oficinista que está ahí cuando nos trate mal o nos diga, nos trate mal o nos falte respeto, debemos decirle, señor, señora, usted come gracias o tiene un sueldo gracias a que yo pago impuestos. Solo quería decir eso. Y muchas gracias por la... No, por supuesto, muy bueno lo que acotaste. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Llegaste a tu casa? ¿Cómo es? No, hice una parada en mi casa, ahora tengo que seguir para Pilar, vine acá a buscar unas cosas, los estoy escuchando atentamente, ahora mucho mejor porque no voy en el auto que a veces se me va cortando. Bueno, muy interesante, veo, qué lástima que se fue, Martín, acá está de no, oyente. Martín está, Martín está, bueno, no me acuerdo a quién había visto ahora que veo que no está. Bueno, es muy interesante, pero es muy general lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que... Más profundo. No sé si más profundo. Yo vuelvo a lo que dijo Martín al principio, ¿no? Lo peor que puedes hacer es no participar. Y yo creo que la persona común de a pie, Gustavo, en realidad el que no tiene, digamos, una vocación por lo público, un interés particular en lo público, sino que ejerce su profesión y hace su esfuerzo para su familia y para su comunidad y en definitiva para su patria en un ambiente específico profesional, espera que el resto funcione más o menos normal para poder llevar adelante sus aspiraciones personales, darle seguridad a la familia, darle bienestar, etcétera. El problema se sucede o se vuelve más dramático cuando hay crisis como la que vos bien decías antes que estamos atravesando, digamos, cuando todo se tambalea y los proyectos personales, los proyectos familiares, lo que uno espera para los hijos, no se concretan porque todo se va a la miércoles. Y todo se va a la miércoles y entonces yo creo que ahí la frase que decía Martín cobra todavía mayor relevancia, porque o nos involucramos y reaccionamos o nuestra vida y la de nuestros hijos y la de nuestros nietos se va a tornar imposible, ¿sí? Imposible, ¿por qué? Y bueno, porque empezamos a vivir en un mundo que donde cada vez tenemos menos libertad, donde cada vez tenemos menos soberanía, donde cada vez es más difícil progresar, donde cada vez es más difícil hasta ejercitar el culto, donde todo está patas para arriba, donde los derechos, esto generalizando por supuesto, son para los criminales y no para las personas de bien, donde te ahogan con impuestos, donde realmente la inseguridad es insoportable, donde hay cuestiones que escapan al más mínimo sentido común, donde uno tiene, por ejemplo, que pagar seguridad privada porque el Estado, que debería ejercer el monopolio del ejercicio de la fuerza, su policía no da abasto. O si el Estado se va a ocupar de la salud, bueno, pero además de pagar impuestos, además me tengo que pagar la prepaga porque la otra no sirve. Entonces, el descalabro es de tal magnitud que uno se plantea que realmente las políticas, yo estoy hablando de Argentina, obviamente, ¿no? Las políticas que se vienen desarrollando, por ponerle un término arbitrario en estos últimos 40 años,
con mayor, con acento en alguna cosa o con acento en la otra, pero en definitiva son las mismas. Con lo cual coincido con lo que vos decías al principio, de que realmente si votaste a Macri en el 2015 y votaste a Cristina en el 2019, eso a Fernández, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Realmente eso a mí no me indica nada. Y por supuesto que no indica nada porque en el fondo, en lo que hace a los valores, en lo que hace a las cosmovisiones, por más que haya estilos diferentes, formas diferentes, de última terminan siendo lo mismo. Y nos llevan al fracaso. Y nos llevan al fracaso no porque haya inflación. No, la inflación, por supuesto, que es terrible, pero es la consecuencia de una pérdida de rumbo que se inicia en los valores que nos deberían guiar o dar un norte. Entonces, entonces todo es un desastre. Y ahí es donde lo político, creo que cuando estás con el agua al cuello, debería hacer que nos involucremos más. Claro, totalmente, Marce. Mirá, vos te referías a Alejandro, espera, ya te digo el apellido que era más difícil. Alejandro Kosakishin. Exacto. No le mandé una invitación, no sé si lo podés. Él es el del libro, ¿correcto? No sé si es el del libro, no sé a qué libro te referís, discúlpame. Al de la nueva derecha. No, ese es Fernando Romero Moreno, que no, yo, si querés invitarlo, yo no pude hablar hoy con él. Ah, bueno, yo le mando una invitación, tranqui. Bueno, es interesante todo lo que hablamos y bueno, la dirección un poco es saber algunos conocimientos. ¿Qué te parece que hay que saber, Marce? ¿Qué te parece que tiene que saber una persona de todos los que nos están oyendo ahora? Decir, bueno, a ver, las personas oyen temas de política, pero en realidad no entienden o no saben cosas por ahí muy finas. Pero, ¿qué es lo que te recomendarías vos que hagan como para interiorizarse, aunque sea un poco, en la política? Bueno, a mí me parece que el primer requisito es el de tener sentido común. Si uno no tiene sentido común, no va a llegar a ningún lado. Pero bueno, esto que estoy diciendo, vos me vas a decir, no estás diciendo nada. Pero sí, creo que digo mucho. Lo primero que hay que hacer es tener sentido común y después hay que pensar con realismo. O sea, lamentablemente dentro de esta guerra cultural, de esta guerra que ha puesto patas para arriba a los valores, hemos puesto en un lugar que creo que no merece la ideología, y la ideología desplazó el realismo. Entonces, porque tenemos ideología liberal, por decir un ejemplo, aceptamos como dogma que el Dios mercado va a poner todo fabuloso y que todo va a ser bárbaro. Y no es así. Hay que ser pragmático. Hay que ser pragmático y hay que poder interpretar los datos de la realidad y adecuar esos datos de la realidad a los grandes objetivos que hacen a nuestra cosmovisión, por supuesto, ¿sí? Para lograr en esta tierra plagada de sufrimiento un poco de felicidad para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos y para la comunidad en la cual vivimos. Y cuando puse este ejemplo del liberalismo, podría haber puesto cualquiera, ¿no? Que los peores en esto son los socialistas, que creen que fíjense ustedes, por ejemplo, en la Rusia comunista, cuando
ponen sus primeros planes y tenían 10%, 10 millones de muertos, pero ellos, como la ideología les decía que había que hacer las cosas y que había que colectivizar, seguían colectivizando. Entonces llegaron a 30 millones de muertos en Ucrania y ellos no cambiaban la receta. Entonces, yo creo que hay que ser realista, dejar un poco la ideología y los dogmas ideológicos de por medio, ideológicos, no estoy hablando de cosmovisiones, no estoy hablando de un ordenamiento, sino, y pensar, por supuesto, más en el bien común, como estábamos viendo ahora, como empezó esta charla con el asunto de Corrientes, ¿no? Entonces a vos te hace pensar, ¿cómo puede ser que gastemos millones y millones, creo que un 3% o 1,4%, ahora me estoy confundiendo los montos con los porcentajes, pero una barbaridad en el Ministerio de la Mujer y la inclusión y qué sé yo, para que hablemos con la letra E, pero no tenemos aviones hidrantes. ¿Eso por qué? Eso es el ejemplo de lo que estoy diciendo. Porque la ideología nos dice toda esta sarta de pavadas y la realidad que nos manda fuego. Entonces, los chicos mueren de desnutrición, estamos hipotecando el futuro por chicos que no van a alcanzar el suficiente desarrollo mental porque desde bebés estuvieron mal alimentados y los limitamos el futuro de la patria y se nos queman los campos, nos pescan en nuestros mares y nosotros estamos hablando con la E porque a alguien se le ocurrió esta imbecilidad y gastamos plata en estas imbecilidades y podemos encontrar 5.000 ejemplos como eso de mala asignación de recursos. Ahora, ¿pero por qué es esa mala asignación de recursos? Porque la ideología está dictando, en este caso coincidiendo con vos, Gusti, con el progresismo, en una serie de pavadas, cuando se nos queman los campos, por poner un solo ejemplo. Alex, perfecto, habla Marce, excelente. Alex, ¿querés agregar algo? Sí, estaba escuchando atentamente a Marcelo. Bueno, primero yendo al tema de la cuestión del título del espacio. Yo quiero contar una breve anécdota, pero antes de contar la anécdota, para que no se pierda el tema, estaba escuchando atentamente todo lo que dijo Marcelo. Hoy se hizo una estimación así, así por encima de las pérdidas en Corrientes entre animales quemados, industria maderera, industria cítrica, y se hizo un cálculo estimado de 150 millones de dólares que se perdieron en Corrientes, cuando un avión hidrante salía 35, ¿sí? 35 el mejor, hay de 29 que tiran 36.000 litros de agua y están los bomberos con mochilas de 20 litros de agua. Eso por un lado, por eso coincido con Marcelo. Y por otro lado, en referencia al título del espacio, el involucramiento en la política, yo les quiero contar, voy a ser lo más breve posible. Yo tengo 5 conocidos que en los últimos 8 años han llegado a través de distintos partidos, porque yo hablo con todo el mundo, no es que estoy fijado en un partido, tengo mi postura política, pero bueno, hablo con todo el mundo. Llegaron a concejales después de las elecciones, concejales del municipio. De los cinco, 3 dijeron, bueno, mirá, llegué a concejal. Y llegaron siendo gente transparente, siendo gente honesta. Cuando llegan a concejales, se encuentran con la novedad de que cuando se toma una decisión, y bueno, hay que responder al jefe de bloque de concejales. Y bueno, no, flaco, mirá, vos podés tener tus ideas, todos, llegaste a concejal, pero callate la boca, acá se vota lo que dice el presidente del bloque. Y se quedó, esa gente se quedó. Llegó con aspiraciones transparentes,
llegó con aspiración a decir, bueno, llegué a la política, por lo menos como concejal, es el primer peldaño, ¿no?, de la política. Y bueno, se quedaron, entraron en la variante decir, bueno, si el jefe del bloque dice que tenemos que hacer esto, porque tenemos que coordinar con el oficialismo, y bueno, hagámoslo. Y con promesas de que después, si siguen obedeciendo, y capaz que viene alguna retribución dineraria. Y esos son 5, fueron 3 que entraron en esa variante. 2 llegaron de la misma forma, con ideas transparentes y con idea de querer transparentar la política y decir, bueno, llegué a la política, quiero ver qué puedo hacer. Cuando se encontraron con esta postura de que tenían que votar lo que decía el jefe de bloque de concejales, porque habían arreglado con el oficialismo, o con la parte contraria, habían arreglado otra cosa, y estos 2 conocidos que yo tenía renunciaron, se fueron, dijeron, mire, yo no quiero ser más concejal. Entonces, fíjense, estoy hablando de 5 conocidos míos, ni siquiera amigos, 5 conocidos míos del barrio. Fíjense ustedes, por más que uno llegue con ideas transparentes o con una o con una frescura de querer hacer bien las cosas, la política es una máquina de picar carne. Te lleva, lamentablemente sí o sí, te lleva al picadero. 3 se quedaron y entraron en la variante. Y 2 Una consulta, Ale. Sí. Mira, pero, a ver, es un caso, a ver, la corrupción, porque a lo que tenemos que abordar ahí es el tema de la corrupción y el tema de, bueno, la sed de poder y de dinero de las personas. Entonces, a ver, nosotros tenemos que entender es que para auditar mejor el Estado tiene que ser más chico. Partimos de esa base, ¿no? En eso seguramente coincidimos. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner la gente, tenemos que tener la capacidad de elegir a la gente a conciencia, tenemos que saber quiénes son cada uno de los que están ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos que la gente en su comuna, en su lugar, en su barrio, diga, bueno, a ver, ¿quién maneja este barrio? ¿Quién maneja toda la movida de acá? A ver, ¿quién es el puntero político de Es acá? lo que decimos siempre, Gusti, terminemos con la lista sábana. O sea, Exactamente. vos te Pero, enamorás de un candidato y en la lista sábana te meten a 10 delincuentes. exacto, pero definime cómo hacer para decirle a la gente, miren, la lista sábana es esto. Ustedes, digamos, pidan otra cosa, porque tenemos que pedir cambios. No, o sea, creo que no pasa por leyes y demás, pero ahora te pido un minuto, Ale. Le demos la palabra a Marcelo, que tiene la mano levantada y siempre es interesante su mirada. A Martín. A Martín, perdón. Desmuteate, Martín. Ahí estoy. Bueno, nada, súper interesante lo que estás diciendo y me surgen un montón de reflexiones. En cuanto el tema de la corrupción y al tamaño del Estado, creo que esto arranca con que la ciudadanía pida y exija y los políticos estén obligados a dar rendición de cuentas. En la medida que los políticos tengan que rendir cuentas de su gestión, esto tiene que ver con la transparencia. Vamos a saber qué áreas o quiénes o qué cantidad de empleados son necesarios o no para que las cosas funcionen. O sea, esto se relaciona con la rendición de cuentas para mí, ¿no? Como acto ciudadano, exigir rendición de cuentas. Exacto. Cada uno, desde el lugar en donde estemos. Exactamente. Y perdón, y me voy más atrás en lo que venían charlando antes, ¿no? Rescatar la meritocracia, ¿no? La cultura del trabajo, de que el que se esfuerce y hace las cosas bien tenga un premio. Y no de nivelar para abajo. No sé si vieron lo que le pasó hace poquito a Paloma Herrera en el Teatro Colón, ¿no? Ella quería un ballet de excelencia
¿Y qué pasó? Los bailarines, como estaban incluidos en el régimen de los empleados municipales, trabajaban solamente 8 horas. Y ella, para tener un ballet de excelencia, necesitaba bailarines que bailen y que practiquen 11 horas o 10 horas, no lo sé. Entonces, finalmente dijo, bueno, me cansé, hasta luego, me voy. Por un tema sindical, ¿no? Y por eso la necesidad de, cuando queremos soluciones de excelencia, no es buena la generalización, porque no es lo mismo todos los empleados municipales que los bailarines del Teatro Colón, que tienen que estar ahí por mérito, por a ver cuál se rompe el lomo ensayando más que los otros. A ver, no sé si soy claro, y esto tiene que ver con lo que venía hablando Marcelo antes, ¿no? El realismo. Realismo es decir las cosas tal como son, ¿no? Adaptar lo que decimos a lo que es la realidad. Y para eso, muchas veces las generalizaciones no nos ayudan. Eh, Muchas veces decimos, bueno, no, el macrismo, no sé, el peronismo o el justicialismo, lo que sea, aplica para cualquiera. Es una expresión demasiado general, ¿no? Eh, y el progreso de la patria empieza, y esto va para cada uno de nosotros, en el metro cuadrado que tenemos alrededor de cada uno nuestro, ¿no? Hacer las cosas bien. Cuando vas a comprar algo, pedir la boleta para que no se vayan impuestos. Cuando tenés que cruzar la vereda, cruzarla por la esquina. Eh, no sé, pequeñas cosas, ¿no? Y yo siempre digo, cuando uno tiene hijos, los hijos nos hacen ser mejores personas, ¿no? Porque si vos cruzas la vereda a mitad de la cuadra, tu hijo te va a decir, papá, ¿por qué haces esto? Y te das cuenta de que no, tenés que cruzar por la esquina, por la senda peatonal, ¿no? Entonces, eh, y esto tiene un efecto social, ¿no? Dar ejemplo, no tanto palabras, ¿no? Sino el ejemplo en la vida concreta, cotidiana. Perdón, Gusti, perdón, Martín, puedo interrumpir, Gusti, porque no quiero Sí, irme del claro. tema con lo que dice Martín, que estoy muy de acuerdo. Pero Martín, yo te hago una pregunta, con todo respeto. Estoy de acuerdo con el tema del semáforo, de cruzar por la senda peatonal. Cuando vos vayas con tus niños, intentando cruzar la senda peatonal, vamos al caso de la 9 de julio, en Cava, y ves una horda de gente desorbitada que está meando y cagando en el medio de la 9 de julio, rompiendo plantas y haciendo arengas y puteando a todo el mundo. A ver, tus niños, ¿qué van a decir? Papá, vos me hacés cruzar por la senda peatonal y esta gente ¿qué hace? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? ¿El de esta gente o el que me dice papá? Es complicado, ¿no? El tema. Sí, pero olvidar que los chicos hacen no lo que dice el papá, lo que hace el papá. Totalmente. Un minuto, a ver, Boris, ¿querés opinar? ¿Querés decir algo? ¿Estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, muchas ¿Cómo, gracias cómo es tu por... nombre? Es Boris, ¿verdad? Boris Truco. Así es mi nombre real, sí. Brevemente te cuento, es mi primera vez en este espacio. Yo soy argentino, de Santiago del Estero, para más datos, y vivo en Atlanta, Estados Unidos, desde 1998, pero siempre mirando, observando lo que pasa en Argentina, donde regresé de visita numerosas veces. Y bueno, para poner en contexto la convocatoria de tu espacio, te quiero contar que acá también en Estados Unidos hay un avance muy fuerte del surdaje, de las ideas socialistas y hasta comunistas que han llegado inclusive al gobierno federal de Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. Entonces, bueno, todo eso ha puesto en crisis sobre todo a la gente como yo, gente común y corriente que tiene ideas que alguien dijo muy bien acá hace un momento de sentido común, que van más allá de
de las calificaciones ideológicas y políticas. Una de esas cosas, el sentido común, es que no te puede regular tu vida privada, tus finanzas personales, ningún gobierno. No te puede ningún gobierno decir cómo tenés que pensar, cómo tenés que actuar. Pero bueno, lamentablemente eso está pasando también aquí, y el avance de estas ideas del surdaje ha dado lugar a la cultura de la cancelación. Es decir, vos estás en redes sociales y decís algo que al surdaje no le gusta, entonces hacen campaña para que te cancelen, para que pierdas tu trabajo, todo eso, ¿no? Entonces, lo que acá ha surgido es una reacción de la gente común y corriente que se da cuenta que hay que ganar el espacio al surdaje, no ya a nivel de una elección grande de presidente, ni siquiera de gobernador. Se puede influir en eso, pero hay que comenzar a pelear por las ideas del sentido común y de última por la idea de un Estado, de un gobierno más chico que te deje en paz, que no se meta con tu vida. Hay que pelearla en las instancias locales. Es decir, bueno, en el caso de Argentina, los consejos deliberantes, por ejemplo, acá, por ejemplo, se está peleando a nivel de las juntas escolares, que cada tanto se hacen asambleas y, bueno, concurren los padres movilizados para cuestionar una de las cosas que ha impuesto el surdaje en muchos distritos escolares a lo largo del país, que se llama la teoría racial crítica, que prácticamente es un racismo al revés, en donde la gente que es blanca son considerados los personajes maléficos de la historia y a los que hay que combatir y a los que hay que anular. Entonces hay mucha gente de todos los colores que está reaccionando negativamente contra eso, y se van a discutir en las juntas escolares y a pelearla. Y bueno, hace poco en San Francisco hubo una elección, porque las juntas escolares se deciden en elecciones populares, por decirlo así, y han perdido 2 consejeros escolares que eran los abanderados de estas ideas surdas. Entonces, en resumen, creo que fuiste vos, Gusti, el que dijo que esta es una tarea de muy largo plazo, de 10 años. No creo que, viéndolo desde acá, no creo que Argentina vaya a lograr un cambio radical en la elección presidencial del año que viene, pero puede empezar a influir y también puede hacer algo que está pasando acá, que frente al avance de estas ideas demoledoras del surdaje, conservadores, republicanos y libertarios acá están haciendo, de hecho, prácticamente sin planearlo, pero están aliándose, porque en el fondo estas 3 corrientes lo que buscan es impedir el avance del gobierno, que, como te vuelvo a decir, se mete hasta en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pasa, en el caso de Argentina, encontrar instancias locales, bien desde abajo, donde se pueda juntar un grupo de gente para tratar de influir en las decisiones de organismos de gobierno o instancias de nivel local. Y bueno, en el corto, mediano plazo, tratar de hacer alianzas con la gente que está más cerca de uno y que tiene más posibilidades de llegar al poder. Gracias. Grande, está buenísimo lo que decís. Bueno, a ver, hay varias manos levantadas. ¿Cómo te va, Frankie, economista, Frankie? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Frankie? Bien, bien, todo tranquilo, terminando la semana, así que ¿Venís no, escuchando lo que estamos hablando, más o menos, el lineamiento de la charla? más o menos, sí, un poquito sí, me interesó lo que estaba diciendo, me pareció curioso lo que estaba diciendo Boris recién. Boris, yo también vivo en Estados Unidos y no sé dónde estás viviendo vos, pero
yo qué creo fue, que vivo en güey. un lugar más liberal o más demócrata que hay en este país. Pero te quería preguntar, porque en parte escuché un par de cosas que también creo que estaba diciendo Martín, Andy, creo que era. una Sí, pregunta, una sí, decime, pregunta. ¿Para vos todas. liberal es el Partido Demócrata? Sí, no, discúlpame, digo liberal porque entre el inglés y el español, viste, estar haciendo saltando de un idioma al otro. No, si te digo liberal de acá es un demócrata, por eso después dije demócrata porque de liberales no tiene nada. Pero Son independientemente de progres, eso, ¿cómo? son progres. Sí, son progres. Lo que pasa es que, a ver, me interesaba, me parece interesante la postura de Boris, porque y sin ánimos viste, No, no, no. de discutir, ¿no? Pero No, no, eh, es simplemente para determinar a qué le decís, digamos, liberales, a qué le decís republicanos, ¿no? sí, no, mira, no, yo soy o sea, creo, por lo menos me ubico a mí mismo, soy un liberal clásico, ni minarquista, ni anarquista, ni nada, soy un liberal clásico de Adam Smith, o sea, para decirlo fácil. Más inclinado para la escuela austríaca, pero no, a ver, para mí liberal acá en Estados Unidos, cuando estoy hablando en inglés y cuando, nada, Sí, cuando se me escapa, es el progre, o sea, es el demócrata. claro. El del otro lado, acá el bipartidismo es progre, centro izquierda, con algunos matices un poco más extremos, y del otro lado el conservador de derecha. O sea, no es muy religioso en sus bases Estados Unidos, en su ideología. Pero me parecía interesante lo que decía Boris porque yo vengo de Argentina igual que él, y la verdad que me cuesta mucho hablar de surdaje acá en Estados Unidos. Hablo con muchos latinos y la verdad es que cuando me dicen surdaje, para mí el surdaje es Argentina, es el populismo latinoamericano, el populismo global de derecha, izquierda, por donde lo mires. Pero la verdad que decir que el surdaje del socialismo está avanzando en Estados Unidos es muy fuerte. Lo que sí vi que está avanzando mucho es el fanatismo. Culturalmente. ¿Cómo? Culturalmente, no, no políticamente o económicamente, sino culturalmente. Es que culturalmente te diría, es como decir que en Argentina está avanzando fuerte el libertarianismo, viste, para no confundir. En realidad, me parece que de alguna manera hay mucho kirchnerismo no reconocido, porque creo que ni siquiera lo saben. El tema acá es el fanático, me parece, y a ver, sí, está lleno de fanáticos acá en Estados Unidos porque, a ver, hay cada loco acá que no tiene nombre, pero hay de los dos lados. Tenés Bernie Sanders por un lado, que es viste, un zurdo totalmente viviendo una nube pedo, y por otro lado tenés los trampistas o el Tea Party, ¿entendés? Que quieren llevar el mundo al lugar opuesto, ¿entendés? La derecha conservadora total. Pero independientemente de eso, culturalmente, acá en Estados Unidos, es como que cuando me dicen que Argentina va a ser Venezuela, sé lo que entiendo lo que quieren decir, pero es una tendencia que si no pasan cosas muy importantes, nunca se va a dar. Porque culturalmente acá en Estados Unidos, el sur es como en Argentina, ¿viste? Ofelia Fernández te dice que es antisistema y que es zurda con un iPhone en la mano, es una cara dura, ¿entendés? O sea, por eso me interesaba lo que decía Boris para ver si él ve algo que yo no veo. Acá Estados Unidos es un lugar hipercapitalista en donde el sector público tiene poder más hacia afuera de Estados Unidos, te diría, porque internamente el sector privado es el que manda acá. Y no solo eso, o sea, por eso por eso está legalizada la postura del lobista acá. O sea, el sector privado está metido en el sector público, o sea, la relación es inversa que en Argentina, me parece. Que en Argentina el sector público está muy metido en el sector privado. Pero bueno, nada, opinión nada más, o sea, por eso me interesaba ver cómo lo ve Boris, porque me lo dicen muchos amigos y yo no lo logro ver y me cuesta, entonces nada, y me imagino que él tiene mucha más experiencia en este país que yo. Gracias. Marcelo, perdón, Martín, Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? sí, sí, No, hablando del tema de exigencias vuelvo por ahí muy para atrás. Súper interesante lo que comenta el santiagueño que vive en Atlanta y este último expositor, porque siempre es interesante ver Argentina desde fuera, pero perdón que yo me vaya muy, muy dentro y por ahí muy en lo particular de la ciudad de Buenos Aires.
y vuelvo a lo anterior, ¿no? A las herramientas de participación ciudadana, a exigir rendición de cuentas. Fíjense que desde 2017 creo que es, hay un nuevo código electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Este código electoral prevé que las votaciones se van a hacer por boleta única. Viste, siempre hablamos, se mencionó antes, el tema de las listas sábanas, bla, bla, bla. Ahora, ya es ley que en Buenos Aires se vote con boleta única. Es decir, en una sola boleta, todos los candidatos de todos los partidos y uno con una virome le pone, marca cuál es el que quiere votar. Esto, por supuesto, ahorra muchísima plata en lo que es la impresión de boletas, el negocio de los partidos que hacen con la impresión de boletas, digo, es ahorrar plata del Estado, sin duda, transparentar, facilitar el proceso electoral en cuanto a lo que es el escrutinio. Esto es ley, es un código electoral de la ciudad hace 3 años por lo menos. Entonces, más allá de que es ley, en este caso Rodríguez Larreta o el gobierno de la ciudad siguen implementando o siguen con la lista sábana. ¿Alguien levantó la voz? ¿Alguien dijo algo? Yo lo hice en Twitter en el pasado, ¿viste? Que es mi herramienta de participación ciudadana que tengo a la mano, el Twitter. Pero digo, si nosotros vamos a lo que dice la ley, a lo que dice el Código Electoral, en Buenos Aires no tenemos que votar nunca más listas sábanas, tendríamos que usar boleta única. Y bueno, y los ciudadanos estamos como dormidos. Es importante conocer estas cosas, por ahí no todo el mundo las sabe, ¿no? Claro, pero ¿qué puntualmente? A ver, ¿qué tendríamos que... Hacete un top 5 de cosas que deberíamos saber, o por lo menos, ¿no? En esta línea. Y no sé si un top 5, porque 5 es un número largo y tendría que analizar grande, pero esto es algo bien concreto y conciso. Decir, señores, la próxima elección tenemos que hacerla por boleta única. Basta de que todos los partidos tengan que imprimir boletas. Basta. Porque el Estado le da millones a los partidos. Ya está cambiado en el Código Electoral. Es solamente una decisión política. O sea, la norma, la ley, ya te dice que lo tenés que hacer así. La ciudad, yo le hice un pedido de información pública al gobierno de la ciudad en su momento y me dijeron, no, bueno, lo que pasa es que como nos acoplamos a la elección nacional, bueno, lo hacemos con todos. Pero eso no es una excusa válida. O sea, es una excusa, pero no, perfectamente puedes hacerlo bien, como dice el Código Electoral, y si se meten en la página del gobierno de la ciudad van a ver, hay una página donde el gobierno de la ciudad dice, miren, sancionamos para los porteños un nuevo código electoral, qué maravilla que tiene la boleta única. Pindonga, eso se lo venden simplemente para hacer publicidad, pero a la hora de los hechos, la boleta única se la pasan, ya saben por dónde. Entonces, creo que en eso los ciudadanos tenemos que despertarnos, no sé, por ahí es algo muy puntual, ¿viste? Pero también es algo muy importante. El tema de la boleta única y la forma como elegimos a los gobernantes. Claro, entiendo. A ver. ¿Me dejas decir una cosa, Gustavo? Que ya ahora lo voy a pasar a escucharlos porque sigo manejando. Lo que dice Martín es importantísimo y yo no sé si todos alcanzan a comprenderlo. El hecho de que haya una lista única quiere decir que hay un solo papel donde uno marca qué es lo que va a votar, en vez de que haya una boleta por partido. Con eso se ahorran millones y millones e increíblemente millones de pesos nomás
en impresión de boletas, ¿sí? Se garantiza de que haya boletas para todos los partidos. Entonces, no solamente implicaría ello un ahorro tremendo de dinero, No hay sino más que robo de además, boletas. claro, torna inoficioso prácticamente a los fiscales, hace transparente el acto eleccionario, ¿sí? Y además termina con el curro de los sellos partidarios, ¿entendés? Ahora, lo que resulta lamentable, y en esto coincido totalmente con Martín, es que los partidos, cuando no están en el poder, proponen la lista única, como fue en su momento Juntos por el Cambio. Y cuando llegan al poder, como les conviene, porque les facilita el manejo turbio, no lo hacen, ¿entendés? Entonces eso duele, porque algunos nunca lo plantean. Por ejemplo, Peor aún, lo hacen y es ley, pero no lo cumplen. No, por supuesto, pero digamos, yo para llamar la atención de porque uno dice, bueno, lista, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un gasto tremendo de dinero, de recursos, porque las boletas hay que llevarlas a todos lados, y esto lo único que hace es favorecer el fraude electoral y el curro de la plata. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un partido, un sello electoral? Perdóname, termino. Pero para que la gente entienda, ¿cómo puede reclamar eso? ¿Cómo podemos pedir que sea una boleta única? A ver, es como decía Martín, no solamente está en la ley, sino que lo tenemos que hacer sentir a través de nuestros pedidos, juntar firmas, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer, que creo que es el primer pequeño pasito que estamos dando en este space, es que la gente tome conciencia. Por eso quería terminar de contar cómo es el curro. El curro es, yo tengo el partido blanco de, no sé, de los trabajadores ferroviarios, cualquier cosa. Entonces, aparece un candidato que viene creciendo, pero no tiene partido político. Entonces, este sello, este partido que está constituido, porque es muy difícil armar un partido político por las exigencias legales que se imponen, entonces yo se lo alquilo. Ahora, yo sé que este candidato que recién surge, y bueno, va a andar en un 10% de los votos, digamos cualquier cosa. Entonces, ahora tiene que existir por ley una boleta por cada votante, ¿sí? Supongamos que es una presidencial. Entonces hay 35 millones, 30 millones de boletas. Ahora, yo ya sé que no me van a votar 30 millones de personas. Me van a votar, qué sé yo, 800.000, no sé, 1,5 millones, 2 millones. Entonces, si a precio me van a votar 2 millones, hago imprimir 4 millones de boletas. O sea que me quedaron 31 millones de boletas sin imprimir. Me arreglo con las las imprentas y nosotros presentamos que gastamos las plata en las 35 millones de boletas, pero en realidad imprimimos 4 millones nada más. ¿Entendés? Entonces no solamente se despilfarra la plata, que no se despilfarraría si hubiera una boleta única, sino que además estoy favoreciendo todo este negocio. Además, como dijimos antes, robo de boletas, todo un esfuerzo de fiscalización tremendo para que no haya fraude, que se evitaría absolutamente con una boleta única. Si hay algún micrófono ahí prendido que hace mucho ruido, no sé si soy yo el único que lo escucha. Martín, vos, a ver. Era
Si podés seguir, Marce, ahí está Bueno, el no, micrófono. yo, a ver, digo, porque puede ser, digamos, si uno no conoce cómo es esto, puede parecer una pavada, pero esto es muchísima plata que se despilfarra, y pensemos que nosotros tenemos duplicadas las elecciones, porque tenemos paso, entonces se gasta cualquier cantidad de plata, y después lloramos porque no tenemos aviones hidrantes, o porque no hay medicamentos odontológicos, o porque no hay cloacas, o por los miles de falencias que tenemos, ¿no? Porque yo escuchaba hablar recién cuando estaban hablando este chico que vive en Atlanta y Boris, bueno, y es re interesante y es muy piola la descripción de todas estas cuestiones políticas o sociales en Estados Unidos, pero realmente nosotros estamos viviendo una realidad que aunque no parezca, de a poquito nos vamos pareciendo a Venezuela, ¿no? Totalmente. Rubén, querías hablar que estabas hace un rato ahí con la mano. Sí, muchas gracias por darme el lugar de opinar. Pero es que yo creo que no hay hoy, para mí no hay otro tema que es lo que acaba de decir el muchacho. No podemos poner la mirada en ningún otro tema, más allá de lo interesante que sea la economía. Pero si nosotros llegamos a perder la democracia, donde falta que te lo digan directamente, pero vos escuchá los medios oficialistas, donde te dicen que Macri es el diablo, que si vuelve Macri los van a encarcelar y van a ser peor que la dictadura, prácticamente te están diciendo que se van a querer instalar en el poder. Y esto del fraude electoral, es indudable que lo van a intentar, pero hay decenas de No motivos. hablamos de fraude electoral acá. Recién escuché que hablaban de pero una posibilidad de fraude. el hilo del espacio es otro. El hilo del espacio es cómo atraer a la gente hacia la política, digamos, hacia el involucramiento. Bueno, yo lo que veo es un peligroso, digamos, sentido y creo que el objetivo de este espacio que nos está gobernando es quedarse en el poder a cualquier costa. Y eso es lo que yo me preocupa. No, pero pará. La intencionalidad nuestra de este espacio es cómo disparar elementos informativos que hagan que la gente se interese por la política, se empiece a involucrar, le empiece a llamar en ese la punto atención. voy a ser corto, Pero pará, escuchá. La idea sería que nosotros, cuando terminemos este espacio, la gente se vaya sabiendo alguna cosa nueva. ¿Cómo involucrarse más? ¿Cómo auditar más a los políticos? ¿Cómo hacer eso? Nosotros estamos en esa búsqueda. Perfecto. ¿Entendés? Perfecto. Bueno, ¿Entendés, yo voy a ser Rubén? corto y definitivo. Decime qué puedes aportar en este sentido. Y ahí te escucho. Yo creo que eso pasa por la formación de una persona. No se hace de un día para el otro convencer a una persona que haga de un día para el otro lo que no viene haciendo durante 30 años. Eso pasa por la formación de una sociedad. Lamentablemente, aunque suene pesimista, pero recién hablaban de que hay que decir la realidad, yo creo que el pueblo, si lo resumís a una persona, vos una persona no la cambias de un día para el otro. No, a la masa del pueblo vos no lo llevas a pensar diferente o a actuar diferente. Yo creo que eso lleva mucho tiempo y no creo que sea posible lograr convencer a la gente de cómo tiene que actuar, porque los dichos son obviamente no podés estar en desacuerdo en que cómo tiene que comportarse la gente, que tiene que educarse, que tiene que presionar al gobierno por los impuestos. Sí, todo eso, todos lo sabemos. Es como yo siempre digo, y no quiero ofender a nadie, pero el agua moja, el sol da calor y todo eso lo sabemos. Ahora, para llegar a que la gente actúe así, me parece que eso tiene toda una formación que es imposible cambiarlo de un día para el otro. Y por eso yo lo que me parece que hay que enfocar ahora de transmitirle a la gente el peligro que hay de que acá
se puede instalar un régimen que es totalmente distinto, porque uno puede bancar un gobierno con distinta ideología, y le puede ir mal, le puede ir bien, pero lo podés cambiar cada 4 años. Cuando se te instala un régimen con fraude electorales ya no lo cambias más y la pobreza aumenta a pasos agigantados, el delito y lamentablemente no se puede ni más del poder porque día que pasa, día que están más comprometidos con la justicia y quedan instalados y cooptan la justicia y no tenés dónde reclamar y los medios lo silencian y ya eso, cuando nos demos cuenta, va a ser tarde. Entonces, de eso yo quería hablar. Pero ¿cómo seducimos a la gente y la hacemos involucrar digamos, a la gente con la política? Porque eso es lo que necesitamos, gente que se involucre, Bueno, yo no te lo sabría, yo no te puedo decir con que una eso. batalla cultural, ¿cómo hacemos? Hacemos con cambiar de raíz el sistema educativo y no hablo de los libros, cambiar de exacto. raíz. Y eso de raíz, pero que vayan, que los chicos tengan, que tengan ganas de ir a la escuela, porque acá los chicos pasan por la escuela y se cruzan a la vereda del frente, porque es muy monótona la educación. Acá la tenés que combinar con deporte, que la escuela esté abierta todo Rubén, el día. Espera, sí. Ahí levantó la mano Frankie. Perfecto. Gracias. Frankie, gracias. A ver. Sí, mira, estaba escuchando lo que preguntabas una y otra vez y la verdad es una pregunta muy difícil. O sea, ¿cómo hacer, ¿entendés? Para que la gente se involucre, ¿entendés? Es el eje de esto. Si no determinamos esto, estamos en el horno. Bueno, y creo que de alguna manera hay que pensar un poco frío en esto y hay que reconocer, voy a hablar un poco, viste, fuerte, pero creo que hay que reconocer el éxito en el enemigo, o sea, y hay que aprender de eso, ¿entendés? Y ver cómo convertir eso en algo positivo. ¿Y a qué voy? A ver, voy a decir algo que honestamente jamás pensé que iba a tener que decir, pero, por ejemplo, la cámpora creo que tiene, por lo que leo, yo que sé, veo en televisión y he leído a lo largo de los años, viste, en diarios y demás, es como que tienen una red fuerte que se involucran, ¿entendés? Y salen a vender el mensaje, ¿entendés? Que ellos tienen para vender. Y creo que de alguna manera algo súper positivo que tiene el movimiento liberal ahora en Argentina, sobre todo con Milei, en este sentido en particular, es el tema de generar contenido y generar contenido positivo y un contenido que pueda ser absorbido sobre todo por las generaciones más jóvenes. Porque la verdad es que, a ver, y creo que, no sé, tal vez me equivoco con esto, pero creo que uno con los años, ¿entendés? Y con la edad, cada vez va profundizando sus mañas, ¿entendés? Y sus cosas. Y es muy difícil de hacer cambiar ese tipo de cerebros. Pero creo que en los cerebros jóvenes me parece que generando un contenido positivo y de buena calidad, ¿entendés? Se podría hacer. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, este tipo de clases que manda Milei, viste, en parques y demás. Eso, a ver, uno lo puede ver, ¿entendés? Como actos de militancia, totalmente. Pero por otro lado, hay que reconocer que el mensaje que él comunica, sacando las formas, que no estoy de acuerdo y demás, pero creo el mensaje, el contenido que él comunica es súper positivo. Y es positivo en el sentido de transformar la cultura, o sea, como la estructura, ¿entendés? O el mensaje sociocultural, ¿entendés? Que comunicamos como argentinos, porque la verdad es esta, o sea, Argentina es un país de izquierda, hoy por hoy, o sea, Argentina es un país de izquierda y lo ha sido por los últimos 90, 100 años, o sea, el problema no arrancó con el peronismo, pero el peronismo lo formalizó y lo profundizó al mango, pero el radicalismo tiene toda su culpa también, o sea, entonces a lo que voy es, a lo largo de muchísimos años han logrado meter ideas en la sociedad que están totalmente equivocadas y lo han hecho con estas redes de comunicación, por decirlo de alguna manera, de militancia que tienen, y la gente compra. Y me parece que hay que aprender de eso, tomar la estrategia, porque la verdad es que sirve, porque a ellos les sirvió, pero simplemente hay que reconvertir el mensaje. Me parece que hay que vender otra idea, hay que venderla, como decía Martín, no sé, la idea de la meritocracia, la idea de romperse el culo laburando y que eso se traduce en éxito.
cosas muy simples que en países del primer mundo se ven como algo completamente normal y en el día a día. Pero sí, lamentablemente no soy una persona. A ver, intenté meterme en política hace muchos años y la verdad que salí corriendo. Y si quieren les cuento después, si me preguntan, viste, una breve anécdota con el PRO. Pero independientemente de eso, o sea, no queda otra que meterse o meter a la gente, entre comillas, obligado. O sea, como generando contenido por todas las plataformas en que existen hoy en día. Excelente, Frankie. A ver, tenemos Martín, dale para adelante. Martín, Ahí me escuchan, ahí está. Eh, no, lo que quería decir es esto, porque estamos hablando de la forma de participar y en la ciudad de Buenos Aires existe la ley 104. La ley 104 es una herramienta de participación bastante grosa, porque tiene por objeto garantizar el derecho a toda persona para pedir y recibir información pública de manera completa, veraz, adecuada y oportuna, sin necesidad de indicar los motivos de la solicitud. En castellano de la calle, por ejemplo, hace unos meses, el año pasado, yo pregunté, señores del gobierno de la ciudad, ¿cuánta gente contrataron nueva en los primeros, en enero y febrero de 2021? Bueno, y me contestaron 18.000 y pico de personas. Y por mi experiencia, pues yo estuve trabajando en el gobierno de la ciudad, debo decir que la ley 104 se respeta. Y la ley 104, si es información que está disponible y que es solicitada, es como que hay una preocupación por responderla. Y la respuesta, en general, por lo menos en mi experiencia, es independiente de que le convenga o no le convenga o no le convenga al gobierno de la ciudad. Entonces, por ahí ellos te contestan, sí, contratamos a 18.000 personas y no sé si está muy bueno para el gobierno de la ciudad explicar eso o responder eso, pero lo hace porque en ese punto respeta la ley. Con lo cual, volviendo digamos, al origen de este espacio y a lo que a esta propuesta tan linda que están haciendo, me parece clave tener esa herramienta de la ley 104, que es una consulta que se puede hacer online. No hay que ir, no hay que presentar un papel, no hay que firmar, no hay que explicar por qué uno pide lo que pide. Hay que simplemente completar un formulario online, se puede hacer una pregunta o varias, y si no son varios formularios uno tras del otro, y creo que es una herramienta de participación ciudadana, de control muy valiosa y muy poderosa. Por eso a todos los que están en el espacio los invito a que la utilicen, que hagan la experiencia y se van a sentir realmente poderosos cuando vean que el gobierno de la ciudad les responde lo que ustedes preguntan. Rubén, ¿querías aportar algo? No, está bien. No, estoy escuchando atentamente, me parece muy interesante. Bueno, a ver, Marce, ¿estás ahí? Estaba muteado. Esteban, ¿estás ahí? A ver, vamos viendo lo que tiene el micrófono. Les voy dando la bienvenida a todos los que están escuchando. El que quiera hablar, pida micrófono. Así puede hablar con nosotros.
Esteban. Bueno, Rubén, a ver, ¿quieren que demos un poco un giro y hablemos del factor cultural de que también es un eje y es para mí, desde mi punto de vista, el eje más problemático, que es el cultural? ¿Quieren que hablemos un poco de eso? Y eso también tiene que ver con esto de que la gente entienda de que se tiene que vincular con la política. ¿Cómo la ven? Yo creo que la política es todo. La política, vos vivís en tu hogar y cuando salís a la calle es tu otro hogar. Y si no te involucras en la política, eh, y todos pensamos lo mismo, y vamos a sufrir las consecuencias del delito, vamos a sufrir las consecuencias de una mala salud. Pero, pero yo creo que no hay forma, no le encuentro ninguna forma si para vivir en una sociedad medianamente que vos te sientas bien, en donde esa sociedad te esté educada correctamente. Si no cambiamos de raíz el sistema educativo en la Argentina, no veo forma cómo una sociedad va a cambiar sus pensamientos, de un día para el otro. La única forma, y no la quiero ni nombrar, pero sería igual que un paciente que está con una enfermedad avanzada de hace 30 años y nunca se quiso operar y lo agarran, lo aten en la cama y lo abran de punta a punta y por más que grite y bueno, sería esa la otra forma, pero directamente no estoy de acuerdo, pero si no es con reformar la educación, porque yo no me imagino a Cristina gobernando en la Alemania ni me imagino a Angela Merkel gobernando en Argentina. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el pueblo es el reflejo de su gobernante, digamos. Sus gobernantes son el reflejo del pueblo. Y no hay forma de tener una buena salud, una buena seguridad, sino parte de que de una sociedad bien formada. No hay forma. Yo creo que una sociedad bien formada, y no estoy hablando, repito, de que sean profesionales, no, que les enseñen el respeto. Hoy en día vos ves jugadores de fútbol que se plantan atrás de un micrófono cuando le hacen un reportaje y son jugadores profesionales de fútbol y se expresan correctamente y estoy hablando de esa educación, de la responsabilidad, de saber manejarte con el otro, de saber hasta dónde son tus límites y para eso, bueno, yo creo que un chico hoy que empieza un sistema de eso a los 5 años y a los 20 años va a tener otra mentalidad y ahí vas a empezar a ver un cambio de la Argentina si vos haces una reforma estructural de la educación. No le veo otro, lamentablemente puede sonar pesimista, pero no le veo otra salida. Totalmente. Vos sabés que en eso creo que estamos totalmente de acuerdo y sí, cambiar es también, por ejemplo, tengamos en cuenta esto muy fuerte y muy grave, y es la matriz universitaria y secundaria, muy poderosa, en donde está metido el kirchnerismo y la cámpora, y bueno, fomentar o ayudar a que los pibes que están en la derecha, que bueno, estamos apoyando en este momento, eh, también lo lleven a la universidad. Creo que eso es lo fundamental y lo primordial en este momento en términos educativos. Sí, yo creo que ya estamos hablando en la universidad de formar profesionales, pero medianamente nos tenemos que conformar con tener una sociedad que cambie la forma de que ya a los 18, 19 años cambie, esté estructurada ya para tener otra visión, otra mentalidad. Después, para formar en un profesional es muy importante, pero con el primario y el secundario, en establecimientos donde incorporás el deporte, donde los chicos tengan ganas de ir a la escuela, que se hagan competencia hasta por la televisión, que tengan esa gana de ir al colegio, que esté abierto los sábados y los domingos, porque hay países del tercer mundo donde los chicos los domingos están aburridos en la casa y con solo estar en el establecimiento adentro, haciendo cualquier cosa, ya lo sacás de la calle, lo sacás de esa podridumbre.
Entonces, si nosotros avanzamos con una reforma estructural en la educación, en donde le brindas deporte, en donde, hasta te digo más, yo creo que el ciudadano tendría que pagar un impuesto para la educación. Obviamente con políticos que no se la roben, ¿no? ¿Por qué ese impuesto? Es un servicio, por más que no tengas hijos. Pero vos sabés que vas a tener menos delito, vos sabés que vas a tener menos droga en la calle, vos sabés. Entonces, yo creo que si hay que pagar un impuesto, es para el sistema educativo que vos lo vas a presenciar, lo vas a vivir, lo vas a sentir. Estamos enrejados y no nos damos cuenta. La gente tiene millones de dólares en un country y no se da cuenta que por ahí está enrejada, o por ahí para en un semáforo y el más infeliz le va a pegar un tiro por más BMW si esto sigue avanzando, porque la pobreza con la falta de educación que está en decadencia en Argentina son dos sectores que de la mano te llevan a lo peor, porque se forman delincuentes. Nosotros tenemos una población que crece promedio 500.000 de personas por año. Si nosotros seguimos con esta educación decadente y seguimos profundizando la pobreza, nuestra vida, a mí me pasó, a mí me llevaron mi novia del lado mío, le partieron la cabeza de un escopetazo. Yo tengo 14 perdigones en la cabeza, que le salió de la cabeza de ella, y cuando se te va un ser querido, toda la plata que tengas, toda la fortuna que tengas no sirve más para nada, no tenés incentivo de nada. Y eso en la Argentina, cada vez tenés más posibilidad de que te pase. Vos sabés la gente que vos cruzás en la calle que están muerta, porque una madre que pierde un hijo va caminando por la calle y no tiene incentivo de nada, no te conformás con nada, no, nada te llena, por más que te lleven a donde, no, ya tu vida cambia, y eso, cada vez las posibilidades que a cada uno de nosotros nos toque se agranda. Entonces hay que meterse en la política, porque si no nos metemos en la política y cada uno hace la suya, las probabilidades que no tenga más incentivo en tu vida para nada, y tu plata no valga más, y tu casa en el country no le des más sentido, son más grandes las posibilidades. Entonces, ahora, si vos me decís cómo hay que cambiar eso, yo no encuentro otra forma que empezar. Sería una ilusión para mí empezar. Que algún gobierno se dedique exclusivamente, yo sé que hay que luchar contra los sindicatos, contra los poderes y contra un montón de cosas que por ahí yo no tengo idea, que debe ser dificilísimo. Pero si no abordamos ese tema, no hay forma. Si un chico no está bien formado para que elija a su gobernante, cuando va a votar, tiene que saber a quién votar. Para aprender a votar, tenés que tener una formación medianamente, que tengas una mente abierta. Si no aprendemos a votar, no sé, que no podés inventar nada. Ese es mi pensamiento. Bueno, cualquier cosa que se me caiga al espacio, queda Marce y yo vuelvo. Pero bueno, sí, entiendo, Rubén. Muy bueno lo que decís. Martín, tenía la mano levantada. No, simplemente para avisar que me toca irme a dormir. Soy padre de familia. Y sí recomendarles, ahí justo mencionan el tema de la educación, clave, recontra clave. Hay un libro muy interesante que se llama Tareas Pendientes, donde el autor entrevista a 31 ministros de educación de diversos países de los distintos continentes. Y le hace preguntas muy interesantes sobre cuáles son los desafíos que te quedaron pendientes de tu gestión, qué le recomendarías al próximo ministro, qué errores tuviste, qué barreras te tocó vencer. Bueno, nada, a cualquiera que le interese el tema de la política, el tema de la educación, viéndolo como recién se mencionaba, como sembrar para tener un futuro mejor, este libro creo que es espectacular, lo súper recomiendo. Tareas Pendientes. El autor se llama Agustín Porres
Y creo que también es una forma de que los ciudadanos de a pie se vayan metiendo un poquito en lo que es la política, ¿no? A partir de la experiencia de políticos que responden, digamos, con total honestidad. Incluye entrevista a dos ministros argentinos que son Esteban Bullrich y Daniel Filmus, ambos ministros de Educación de nuestro país. Perdón, Gusti.